Tenemos acá esta encuesta, simplemente queriendo ver una percepción, es decir, ¿cuál es la percepción del estudiante? Vamos a poner objeto de estudio, digamos, sensación, después de examen. Digamos, vamos a tratar de medir cómo se siente una persona después de dar examen. La población de estudiantes de la carrera de enfermería 15 semestre. Ya. La muestra que vamos a utilizar, es decir, el grupo de estudio, quinto semestre, pero en este caso va a ser de PUNAT. Ya, el objetivo, vamos a ver la sensación, si quieren, cómo se siente los estudiantes después del primer parcial, y vamos a ser más específicos. Depende. Por ejemplo, los de la central me dijeron que la materia más difícil que tienen, o la que les exige más, es ginecología. Entonces lo hemos hecho en ese sentido, ¿no? En función a esa materia. No sé si están de acuerdo con esa materia o tienen otra materia que sea poco exigente, ¿no? No me refiero a la difícil, sino la que les exige más concentración, más trabajo. Es la más fuerte. Siempre en cada uno tiene su materia fuerte, ¿no? En cada semestre. A veces son dos, pero digamos en este caso, si hablaríamos de una, ¿cuál sería? ¿Cuál tienen en mente? Ginecología también dice. Ginecología, ¿estamos de acuerdo? Ya. Entonces vamos a enfocarlo de la misma manera. Entonces, esa encuesta lo que trata de hacer es recopilar información de cómo se siente un estudiante después de haber rendido su primer parcial en la materia más fuerte que es ginecología. Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Las sensaciones. Hay muchas sensaciones. Lo que vamos a tratar de percibir es cuál es la que más prevalece. En función a las preguntas también va a surgir. Entonces tenemos, ¿cómo se siente después de haber dado el primer parcial de la materia de ginecología? Vamos a ponerlo así. Entonces, ese es el objetivo de todas las preguntas. Tratar de obtener información sobre cómo se siente uno que ya ha dado el examen del primer parcial de ginecología. Las sensaciones pueden variar. Puede estar feliz porque le ha ido bien, ahí irregular porque no le ha ido tan bien, pero va por ahí. O quizá está mal porque no lo ha hecho tan bien. O a la inversa, ¿no? Lo ha hecho mal, pero es optimista porque le va a ir bien en el segundo. Y viceversa. Porque puede haber alguien que haya sacado 80 y aún así estar mal porque pensaba sacar 100, digo. Entonces hay diferentes sensaciones. No vamos a medirlas todas, pero por lo menos ya sabemos a qué nos vamos. Entonces aquí no viene al lugar, por ejemplo, si vive lejos, ¿no es cierto? Porque no va relacionado con el rendimiento del examen. A no ser que una pregunta aplique para eso. Otra pregunta si que estén relacionados con otra situación, digamos. No sé, el número de hermanos, eso que tiene que ver. Pero alguien podría decir, tiene que ver. Tiene hermanos menores a los que tiene que ayudar a estudiar y a veces no le alcanza el tiempo. Puede ser, pues, hay muchas cosas que podrían preguntarse, pero en ese sentido siempre hay que ver, no hay que salirse de esto. Estamos tratando de entender cuál es esa sensación que tiene después de los exámenes.
tomando como referencia la materia un poco más fuerte, ¿no? Entonces, partiendo de eso, veamos algunas preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, hemos dicho, son preguntas en las cuales lo que se busca es recopilar información sobre el objetivo de la encuesta, sobre este objetivo. Se buscan plantear preguntas que nos den información o aclaración sobre la persona que está siendo encuestada, sobre las sensaciones que siente. Entonces, por ejemplo, aquí, la pregunta de ¿cómo te llamas? Como que no entra, ¿no? Eso tendría que estar en datos para llenar o algo así. No estaría dentro de las preguntas abiertas. En los datos personales vendría como un requisito del formulario. Pero acá, una pregunta, por ejemplo, es ¿cómo te sientes respecto a tu rendimiento en la materia de ginecología? Ahora, si pones cómo te sientes, muchos lo toman a literal. Ahí, animado, regular, como si regular fuera un sentimiento. Animado todavía. Un poco mal. Depende, las preguntas van a ser las respuestas van a ser muy concretas. Pero si cambiamos un poco el contexto de la pregunta y en vez de decir cómo te sientes, ponemos cómo te explicas respecto a tu rendimiento en la materia de ginecología, o cómo justificas, podríamos decir, tu rendimiento en la materia de ginecología. Entonces acá ya la respuesta no es bien, mal, regular. Al decir cómo justificas tu rendimiento, entonces uno dirá, sobre todo va dirigido a los que tienen un bajo rendimiento. Entonces, ¿cómo justificas o explicas tu rendimiento? Ahí ya tendríamos, justificas para los que han sacado una baja nota o explicas para los que les ha ido bien. Eso lo va a interpretar el que lee, llegado el momento. Entonces, esto ya nos da una pauta de más o menos qué siente. Aunque no es específicamente solo eso lo que buscamos, con una pregunta tener todas las respuestas. Pero por lo menos ya da una introducción. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En que las preguntas a veces hay que pensarlas y planteárselas varias veces. Porque si pones la primera pregunta que se te ocurre, quizá tú la entiendes, pero otros no. Quizá es una buena pregunta, pero que te va a dar una respuesta muy, muy simple. Y lo que quiere es algo más estructurado. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay que ver si la pregunta me va a dar un resultado que básicamente espero. Esa es la clave de las preguntas abiertas. Entonces, en palabras sencillas, tienes que formular bien tu pregunta, analizar tu pregunta, ensayar con tu pregunta, es decir, hacer la pregunta a otra persona para ver si entiende o no, y si realmente entiende y te da buenos resultados, plantearla. Entonces, acá no es preguntar por preguntar. Muchas veces me pasa eso, ¿no? Digo, hagan unas preguntas sobre esta temática y preguntan por preguntar, digamos. ¿Qué se siente después de haber dado el primer parcial? Pero en sentir de qué, en relación a qué, no sé, a mi rendimiento, a mi resultado, a cómo he dado, los nervios. Hay varias posibles preguntas, varias formas de interpretar una pregunta también. No se olviden que el lector es quien interpreta. Ahora, si yo no quiero que él interprete las preguntas, entonces en vez de preguntas en una encuesta, le hago una entrevista, donde ahí yo le voy a preguntar y explicar a qué es lo que me refiero. Esa es otra cosa. Pero estamos analizando las herramientas, en este caso la encuesta. Ya, tenemos una primera pregunta. Es un ejemplo, ¿no?
Esa segunda dice, ¿cómo te fue en las prácticas de ginecología? Si te fijan acá, si se fijan esta, ¿cómo te fue en las prácticas? Básicamente me está generando la posibilidad de dar una respuesta simple. Por ejemplo, ¿cómo te fue en las prácticas? Alguien dirá, bien, estaba bien, regular. Mm, Depende. O sea, tienes esa opción de esas respuestas. Cuando no estamos tratando de medir necesariamente si está bien o está mal, sino hay una sensación, es decir, una percepción de cómo lo ve. Mm. Ahora, no digo que esa pregunta esté mal, simplemente digo qué tipo de respuesta puedes recibir. Alguien me puede decir cómo lo podría plantear esto, pero para un poquito ampliar las respuestas, es decir, para que se anime a desenvolverse en su respuesta. ¿Vale? Tiene esta, puedes reformular esta pregunta. En ese contexto hablaremos de las prácticas, pero ¿cómo lo preguntarías para que te den información sobre algo más de información, que sea ya más narrativo y no algo, una respuesta concreta? ¿Quién se anima? Porque al final van a ser igual, ¿no? Él dice, tal vez no sería cómo sientes que te fue en la práctica de ginecología. Ya, ¿cómo sientes que te fue en la práctica? ¿No? Vamos a ponerlo, ¿ver? Si lo pusiera así, la respuesta cambiaría, es decir, ampliarían la respuesta. Más o menos algunos seguirían con bien, mal y demás, ¿no es cierto? La verdad, si yo les pregunto algunas cosas, son para respuestas concretas. Pero a ver, no hablaremos de en tiempo pasado, sino podríamos hablar también en tiempo presente, o sea, de cómo siente las prácticas de ginecología. Ahí, porque aún así voy a lograr obtener una percepción. O podemos hablar también en tiempo futuro. No se olviden que el objetivo es obtener la sensación. Después O ya sobre puede el ser, primer o ¿cómo presente estuvo? también. ¿Por qué no así? Digamos, ¿qué te parece el desarrollo de las prácticas de ginecología? Ahí seguimos con posibles respuestas de bien, está bien, nos sirve, cosas de ese tipo. Pero, como dije, puedes tú buscar las respuestas, ya, respuestas concretas o respuestas tipo narrativas donde son abiertas. Por ejemplo, ¿qué te parece? Más que te parece que... Sí, ¿qué te parece las dos prácticas? ¿Qué te pareció el examen de prácticas de ginecología? Por así decirlo. Ahí la respuesta va a ser un poquito más abierta, pero aunque puede ser concreta. Pero lo que quiero que entiendan acá, no estamos buscando algo específico, sino estamos tratando de entender que la pregunta que formulamos nos puede cambiar el contexto de la respuesta. Es decir, puede ser que nuestra respuesta sea concreta o un poco desarrollada. Nosotros buscamos, según lo que buscamos, ¿no?
Porque aquí vamos a entender lo que algunos han dicho, cómo justifican su nota que ha sido baja. Entonces acá diríamos por qué les ha ido mal en la parte práctica. Se podría complementar. Tenemos acá sobre la parte teórica también podría soltar, porque estamos hablando del primer parcial. No sé, en esa parte, por ejemplo, me planteaban cómo te fue el examen teórico de ginecología y lo mismo, ¿no? Pregunta cerrada, pero podríamos modificar. ¿Qué más podríamos preguntar en preguntas abiertas sobre la materia de ginecología? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no esté involucrado con el examen? A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta que pueda formular? Olvidándonos del examen, sobre otra temática, pero relacionada con lo que uno siente después del primer parcial. Vamos a ver. ¿Consideras que, hablando en futuro, ¿no? El segundo parcial podría irte mejor en ginecología? Bien. Ya, quiero saber sus perspectivas. Pero si se fijan, y si leemos bien la pregunta, me da la opción a una respuesta concreta, a una respuesta simple. ¿Consideras que el segundo parcial puede irte mejor en ginecología? La respuesta puede ser, ¿qué puede ser? Sí. Y no quiero ese tipo de respuestas. Pero si pongo, ¿cómo podrías mejorar tu estudio para el segundo parcial de ginecología? A ver, dedicándole más tiempo a la práctica, repasar con más anticipación, o sea, te libera un poco ya las respuestas para dar algo más detallado. Entonces, no es fácil plantear preguntas. Parecería, ¿no? Que es lo más sencillo, pero es solo preguntar. Pero repito, es que tienes que preguntar en función a tu objetivo de estudio. Porque de preguntar, podemos preguntar incluso si le está haciendo frío o no. Pero ese tipo de respuestas que nos va a dar nada concreto al respecto, ¿no? O a veces preguntamos sobre la universidad. Digamos. ¿Tienes una buena silla en la universidad? Ya puedes decir sí o no, no me parece, no es buena infraestructura, o sí es buena infraestructura, como quiera. Pero ¿eso en qué me va a ayudar? A esto, a la sensación. O sea, yo quiero saber la percepción después de exámenes. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, a veces hay preguntas que no acompañan a lo que queremos. Entonces siempre hay que filtrar, tratar de ver cómo me sirve esto para lograr este objetivo. Ahora, eso con respecto a las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que tienen respuesta tipo narrativo, que buscan ayudarme a comprender un contexto o a obtener información. Entonces aquí tenemos 3 preguntas abiertas sobre un tema específico. Queremos obtener información sobre el rendimiento de estudiantes después del primer parcial. Entonces aquí hablamos de cómo se puede mejorar. En cierta forma nos va a dar, porque si nos dice cómo va a mejorar,
se entiende que no lo ha hecho de esa forma en el primer parcial. Ahora, si su respuesta es mantener mi ritmo de estudio, dedicándole 2 horas al día, entonces significa que el primer parcial lo ha hecho así. Siempre cuando uno da la respuesta, trata de justificar lo anterior. Pero es una opción, ¿no? Hay N preguntas que podemos hacer. Preguntas dicotómicas. Las preguntas dicotómicas son de falso o verdadero, o de sí o no. Aquí más lo que buscamos es confirmar una idea, no recoger una idea. ¿Me entienden? En las preguntas abiertas buscamos recolectar ideas, percepciones, criterios. Pero en las preguntas dicotómicas lo que buscamos es confirmar ideas o descartar ideas. Ya tiene otra, ¿cómo se dice? Otra finalidad. Entonces, si tenemos preguntas dicotómicas, seguimos sobre el mismo tema. Entonces dice, en tu opinión, la evaluación de las prácticas de ginecología exige más concentración. Me estoy enfocando solo a concentración. ¿Falso o verdadero? Con esto, ¿qué estoy queriendo hacer? Ver si se requiere concentración. Ya era, pero eso es muy obvio. Entonces, buscaremos algo que nos dé una respuesta que queremos. Entonces, aquí podríamos, en tu opinión, la evaluación de prácticas de ginecología es más compleja que la evaluación teórica. A ver, ¿qué me puede decir con esta pregunta? ¿Qué estoy tratando de obtener? ¿Qué estoy queriendo confirmar o descartar? Dice, en tu opinión, la evaluación de prácticas de ginecología es más compleja que la evaluación teórica de la misma materia, ¿no? ¿Qué quiero descartar aquí? ¿O qué quiero saber? Simplemente quiero saber cuál es más difícil para el estudiante. ¿Las prácticas, la parte práctica o la parte teórica? ¿No es cierto? Eso es lo que estamos buscando. Saber cuál es, desde la perspectiva del estudiante, si la práctica es lo más complejo o lo teórico, dependiendo. Si nos dice falso, por ejemplo acá si responde falso, entonces me está diciendo que la teoría es más compleja. Y si responde verdadero, me está diciendo que la práctica es más compleja que la teoría. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene esa finalidad. Las preguntas dicotómicas tienen esa finalidad de confirmar una idea o de descartar una idea. Acá lo que hacemos es depurarnos. Por eso tenemos solo dos opciones, falso o verdadero, en las dicotómicas. Entonces, sobre esa temática, planteamos una segunda pregunta que también nos sirva para confirmar. Por ejemplo, aquí un ejemplo dice, el examen teórico de la materia basta con repasar las diapositivas. A ver, esto en el escenario hipotético de que tengas material disponible en diapositivas. Dependiendo. Pongamos. Solo es un contexto, ¿no? Sabemos que les dan material, libros o textos, diapositivas, videos, enlaces de YouTube, todo lo que tú quieras. Entonces tienes bastante material. Pero acá lo que está queriendo confirmar es si con las diapositivas basta para la teoría. Si confirman eso, entonces dicen con las diapositivas basta. Pero otro el que diga falso, entonces entonces no solo diapositivas, también seguramente los otros materiales, el texto, los videos y demás. Vale. Pero eso es
como digo, una pregunta que se puede reformular. El examen teórico de la materia de ginecología requiere de mucha lectura, comprensión. Por ejemplo, puedo ponerlo así. Falso, verdadero. La mayoría quizá va a decir verdadero. Pero si dicen falso, ¿qué me están dando a entender? Que no necesitan o que no se requiere mucho la parte de los textos, sino entender lo que explica. Entonces podría buscar el tipo de respuesta que requiero. Entonces para el examen teórico podríamos decir la mejor forma de aprobar es pasar diapositivas. Vuelvo a la pregunta, pero planteado de otra manera. Entonces, ¿sí o no? Y ahí dirán falso o verdadero. Confirmarán o descartarán ese criterio. Ya puedo usar otra pregunta para la teoría, ¿no? Para los textos. A ver, otra pregunta dice, ¿consideras que si utilizas el método de estudio mediante resúmenes tienes un rendimiento en la materia? A ver, ¿consideras que si utilizas, vamos a poner aquí, mapas mentales, que es un método de estudio, como método de estudio, puedes tener, tienes un mejor rendimiento en la materia? Aquí la pregunta es, ¿puedo preguntar solo esto siempre y cuando se haya explicado cómo se utilizan los mapas mentales? Porque alguien puede decir, ¿qué son mapas mentales? Entonces tengo que tener la seguridad de que saben o en alguna materia han tenido que aprender a hacer mapas mentales. Que no son los mismos, no es lo mismo un mapa mental que un mapa conceptual. ¿No es cierto? Otra forma de hacer son resúmenes, tarjetas recordatorias y demás. Hay muchos métodos para estudiar. Entonces podríamos ver eso. O podríamos poner las tarjetas de resúmenes. Que simplemente son pequeñas tarjetas, fichas que uno hace con un resumen de conceptos y demás. Bueno, por eso hay que ver cuál utilizan y en función a eso indicar, ¿no? Si es válido o no es válido la pregunta. Suponiendo que utilizan estas tarjetas o resúmenes, podríamos decir falso o verdadero. Tenemos la opción. Entonces, la pregunta dicotómica busca confirmar o descartar un criterio que tiene el evaluador. Con eso confirmamos una respuesta o simplemente descartamos una respuesta. Esto es más de confirmación. Y acá es donde tenemos que tener eso. Si la pregunta está formulada de manera, digamos, no muy trabajada, las respuestas que puedes confirmar son pueden ser muy generales o incluso no servirte de nada. Por ejemplo, aquí dirán, ¿consideras que el examen del primer parcial fue difícil? Y ahí dirán falso, verdadero, no estás dando otra opción. Otro, desde tu perspectiva,
El examen estaba relativamente fácil, falso, verdadero. Como que no, ¿no? Es cierto, o sea, ¿para qué nos vamos a ir al grado de complejidad si en realidad queremos otras cosas? Algo que nos vaya ayudando a entender cómo se sienten, o sea, dentro de cómo se sienten, qué ha pasado para los resultados que han obtenido. Algunos estarán bien o mal, pero hay que entender por qué. Entonces, por eso es la recopilación de información. En las preguntas de tipo cerrado, si bien te da varias opciones, lo que tienes que elegir es una. Acá, lo que se busca es que la persona que está encuestada priorice una respuesta, aunque tenga varias opciones. Es decir, aunque tengas varias alternativas, tienes que descartar algunas de esas alternativas que son reales para elegir una principal. Entonces, es como decir, te hace valorar la respuesta, no ponderar, o sea, no le pones una nota, sino te hace valorar en la escala de que cada uno tiene y decir, esta es la respuesta. Es como si te dieran a elegir entre, a ver, pongamos eso, te dicen, te voy a regalar un auto, perfecto, y te dan tres opciones. Por ti quisieras los tres, pero al final tienes que elegir uno, ¿no? Lo mismo con diferentes situaciones que se puedan presentar. Hace que tú hagas una evaluación interna y elijas una respuesta como la principal, la que prevalece sobre otras. Entonces, desde ese punto de vista, se exige, ¿no?, a la persona encuestada que elija una respuesta. Por mucho que tenga percepción de diferentes respuestas, se elige una y nada más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, la materia de ginecología nos exige conocimiento teórico, podría cambiar esto. La materia de ginecología con respecto al tiempo de estudio nos exige, pongámoslo así, muchas horas de estudio y podría poner organizar horarios, mejor que organizar, sino asignar un horario para estudiar podríamos poner concentración durante la explicación para solo repasar después, o podríamos poner acá poco tiempo de estudio y aquí solo necesita la explicación. Vamos a poner una palabra más. Comprender la explicación. Ya. Entonces, acá tienes varias opciones. Puedes poner muchas más. Pero pongamos esto. ¿Cuál seleccionarías? Muchas horas de estudio, respecto al tiempo, muchas horas de estudio, que asigne un horario para estudiar, ¿no? Que me diga de 2 a 3 de la tarde voy a estudiar la materia. Solo necesito concentrarme durante la explicación y después repasar. O poco tiempo de estudio, ya que solo necesita completar la explicación, aunque esos dos van parecidos. Poco tiempo de estudio, ya que con las diapositivas se comprende.
Repito, en el escenario de que hubiera diapositivas. Otro podría poner con videos de internet, se complementa. Depende. Pero de verdad, uno que está en la temática puede mejorar sus preguntas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que uno lee la pregunta, tiene estas opciones y solo puede marcar uno. Entonces, tengo que hablar, quizá para mí hay que organizarse y también necesita concentración. Debería ser los dos, pero tengo que valorar. Es decir, ¿ahora cuál marco? Básicamente, el objetivo de este tipo de preguntas es, primero, de que la persona que está encuestada haga una valoración de la importancia de sus respuestas, es decir, cuál es la respuesta que considera que es la principal. Aunque tenga varias opciones, o esté tentado a marcar varias opciones, en realidad se le obliga indirectamente a valorar y dar una respuesta única. No se olviden que en las preguntas de tipo sesgado solo puedes dar una respuesta, no elegir varias. Por mucho que haya varias opciones las que consideres importantes, solo una, ¿correcto? Esa es la característica de las preguntas de tipo cerrado. Entonces, te exige, en cierta forma, hacer una valoración interna. Acá dice, ¿en qué crees que te complicó la evaluación del primer parcial? Digamos, eso se puede mejorar, porque que te complicó, aquí habla de complicó. Podríamos decir, ¿cuál consideras que fue la razón para, vamos a ver, para tu rendimiento en la evaluación del primer parcial? Ella dirá, si te fue mal, la falta de tiempo y preparación, ¿no es cierto? Alguien que le fue mal, vamos a después poner opciones para que le fue bien. No prepararse adecuadamente, falta de tiempo, esto creo que va junto con otro. No tener material de estudio, este va aquí. Otro que me das, la acumulación de exámenes y horario ajustado. Pero otro podría decir una buena organización y comprensión. Eso para los que les ha ido bien, porque no, si pongo solo opciones que justifican por qué me ha ido mal, ¿qué pasa con los que les ha ido bien? Se van a ver obligados a elegir una opción. Pero, por ejemplo, aquí tengo ya una opción para aquellos que les ha ido bien, ¿no? Que es una buena organización y comprensión. Y puedo aumentar una más. Podríamos decir, para su rendimiento en el sentido ya bueno, podríamos hablar de utilizar resúmenes y otras formas de estudio. Ya. ¿Se dan cuenta? La pregunta, que parece que va dirigido a lo malo, también ahora está abierto a lo bueno, es decir, a los que les ha ido bien y a los que les ha ido mal. Porque si no le doy opción, digamos, si creo que a todos les ha ido mal y les pongo solamente opciones de por qué les ha ido mal, ¿qué pasa con los que les ha ido bien en el examen? Los que tienen 90, 95. Pues no van a decir la falta de tiempo, nada que ver. No tener material sí tenía. Acumulación de exámenes, pues igual lo han sobrellevado. Entonces hay que darle opciones también para ese tipo de respuestas.
Así van a valorar entre estas dos, a los que les ha ido bien, y a los que les ha ido medio mal, van a valorar entre estas tres. Y voy a tener una respuesta. ¿Correcto? ¿Entendido el objetivo de las preguntas de tipo cerrado? Entonces, lo que hay que tratar aquí es de que valoren entre diferentes opciones, pero obligarlos a valorar. En cambio, las de selección múltiple no te obliga a valorar, sino que lo que hace es recopilar información entre varias opciones. Es decir, es como confirmar, pero varias ideas a la vez. Tiene esa posibilidad, es como la dicotómica, que confirma una idea, pero en este caso la de selección múltiple, no solo una idea, sino puede confirmar varias ideas, porque te da a elegir entre una o varias opciones. Tú eliges una respuesta o varias. Por ejemplo, acá una pregunta dice, en la evaluación práctica de ginecología, ¿cuál de estos aspectos fue más exigente? Realizar el examen físico, el llenado de documentos, realizar el Papá Nicolau o conocer los materiales a utilizar. ¿Cuál dirían? Tú eliges una sola, dos, tres o quizá todas, pero varía la percepción. Alguno puede decir, no, voy a elegir este y este era más difícil. No creo que los cuatro tengan el mismo nivel de complejidad, pero podría darse, ¿no? Para alguien que todo era difícil. Entonces, en selección múltiple, si bien tienes varias opciones igual, lo que tienes, en este caso, es la posibilidad de elegir más de uno. Entonces, no se pone un nivel de importancia, sino si hay más, si hay varios importantes, se ponen todos ellos. Con eso que estoy haciendo, recopilar ideas. Estoy confirmando más de una posible respuesta, sin ningún problema. Entonces, las de opción múltiple me permiten elegir más de una opción. Puede ser el examen físico y el Papá Nicolau, eso es más difícil, para uno. Y otro puede responder, no, el llenado del carnet prenatal y el examen físico era difícil. Incluso el Papá Nicolau más. Puede ser elegir uno o varios. Pero no estás obligado a marcar todos. Entonces acá en las instrucciones puede elegir una o varias opciones, tendría que decir, ¿no? Y en la anterior tendría que decir, debe elegir solo una opción, que debe estar bien clarito ahí indicando que solo es una opción. Y aquí puedes elegir más de una opción. Y las preguntas en escala, lo que te hacen es medir, te permiten medir la intensidad de la respuesta. Es decir, tienes una pregunta y la vas a ponderar según un nivel de cómo siente la persona. Aquí están las preguntas en escala. Dice, ¿cómo evalúas tu rendimiento del primer parcial en la materia de ginecología? Donde malo es 1 y muy bueno es 5. Entonces ya uno marcará ahí, ¿no? Dirá, aquí. O tiqueará, depende, como quieras hacer. Puedes marcar o puedes tiquear. Si pongo 3, ¿qué estoy diciendo? Que no ha sido ni muy malo ni muy bueno, estaba ahí dentro de lo regular. Correcto. Si marco en 4, ¿qué estoy diciendo? A ver, una interpretación. ¿Cómo le ha ido a esa persona si marca 4? ¿Qué dicen? Si marco la opción 4, ¿qué básicamente está diciendo? ¿Que le ha ido mal? ¿Cómo le ha ido a esa persona? En la escala, ¿no? Donde malo es 1, muy bueno es 5. Pero si marca 4, ¿cómo le ha ido? Regular, dice.
Bueno, nomás yo creo sería. Regular sería el 3, ¿no? Aquí estaría entre bueno. Bueno porque el siguiente nivel es muy bueno. ¿Y el 2 qué sería? Más o menos. Un poco menos que regular, ¿no? Más o menos. Más menos que más, pero. Porque aquí sería el otro extremo, ¿no? Malo. Después de malo, ¿qué viene? Poco menos que regular. Otros podían poner ponderación del 1 al 100. O sea, decir aquí 10, 30, 50. O sea, puedes hacer una ponderación propia. No es necesario poner 1, 2, 3, 4, 5. Puedes poner la escala que tú quieras, según cómo quieres medir. Entonces yo he puesto el ejemplo con 1 al 5. El nivel de la materia, veamos, el nivel de exigencia de la materia ha sido muy bajo, muy alto. Y ahí ya uno marca, ¿no? Según su percepción. Si ha sido muy bajo o muy alto. En forma general, respecto a la evaluación, considero que es poco exigente, muy exigente. Acá lo que está haciendo es, primero, ratificar una idea y según eso ver la percepción de cada uno. Con esa ponderación que se hace, con esa escala de valoración, entonces medimos la intensidad de lo que siente. Porque alguno puede decir, el examen estaba complicado, pero hay niveles de complicación, ¿no? Un complicado que se puede hacer, o estudiando se podía hacer, o complicado en el sentido que no se podía hacer. Y arriba tenemos las razones del por qué le ha ido mal o por qué le ha ido bien. Entonces nos ayuda todo armado, nos ayuda a entender el por qué. Ahora, otra cosa que debemos entender, cuando uno hace una encuesta, no está obligado a intercalar las preguntas, las abiertas con las dicotómicas, luego de cerradas, luego las múltiples, luego las en escala. No, no, no. Lo que aquí tienes que hacer es básicamente elegir el tipo de preguntas que tú quieres. Pueden ser solo abiertas, abiertas y dicotómicas, o solo dicotómicas, solo cerradas, solo en escala. Tú decides. No es obligatorio poner todas en uno. Pero como estamos practicando, tenemos que utilizar todas las opciones, ¿no es cierto? Esa es la razón. Tenemos que utilizar todas las opciones. Entonces, desde ese punto de vista, veamos esto. Tenemos ya todas las preguntas. Las respuestas en escala entonces nos permiten medir la intensidad de una respuesta, según la percepción que tiene cada uno. Y repito, es una forma de valorar. Es solo una forma. Hay varias formas de ponerlo en escala, según cómo lo consideres. Los modelos hay varios, pero esos son los más comunes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Porque según estas preguntas, según las preguntas, vamos a medir la intensidad de respuestas y vamos a obtener cómo se hace para tabular este tipo de preguntas abiertas. Es decir, ¿cómo hago la extracción de información cuando la pregunta es abierta? Entonces necesitamos eso. ¿Cómo se extraen información? En las dicotómicas no es difícil, porque es sí o no, falso, verdadero. Aquí puede ser sí o no, falso, verdadero, bueno o malo. Y lo mismo en las cerradas, no hay mucho donde perderse. En las de opción múltiple, si bien tienes varias opciones, se puede medir igual. Y las preguntas en escala es ponderar la intensidad, ¿no? La más difícil es siempre la de preguntas abiertas, pero hay una forma de hacerlo. Sí, hay una forma. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar sobre una temática. Vamos a ir dentro de lo parecido.
Vamos a poner sensación ante el COVID. Ya, ¿cómo se han sentido ante el COVID? ¿Quiénes? Los estudiantes de la carrera de quinto semestre, estudiantes de la carrera de enfermería, quinto semestre Punata, perfecto. El objetivo es la sensación, más que sensación, situación vamos a poner. Ante el COVID. Objetivo. El objetivo va a ser tratamiento y sensación. Vamos a poner primero sensación y forma de afrontar, que es más abierto, la pandemia. A ver, entendamos el contexto. Todos hemos tenido, ¿no es cierto?, vamos a poner eso, durante la cuarentena del año 2020. En la cuarentena sí. Sí. Todos hemos pasado diferentes sensaciones, diferentes formas de afrontar la pandemia durante la cuarentena rígida. Esto ha sido un cambio radical para todos. Pues más o menos lo que estamos buscando es eso, ¿no? Es medir esas sensaciones, averiguar sobre esas sensaciones durante el COVID-2019. Sobre todo en la época de cuarentena rígida, donde no podía salir de casa. ¿Entendido el objetivo? Al decir sensaciones, así como se han sentido las familias, y si alguien se ha enfermado, ¿no? Puedes evaluar aquí cómo ha afrontado, digamos, con medicina natural, con tratamientos. Lo que no queremos es llegar a situaciones delicadas, por ejemplo, si fallecidos, cosas de ese tipo. O sea, no lleguemos a ese nivel de profundidad, que no es lo que, sino yo, más o menos lo que busca este planteamiento es un conocimiento que sea común, o sea, que todos de una o de otra forma lo han pasado, han sentido de cierta forma, han percibido de cierta forma la cuarentena rígida y lo han afrontado por decir teniendo muchos cuidados o si en un caso se han contagiado, pues han tenido que recurrir a ciertos tratamientos, pero sin llegar a lo trágico, ¿no? No queremos que, digamos, en las preguntas entren preguntas sobre la tragedia que podría haber traído. Simplemente queremos verlo superficialmente, ¿sí? Sin querer tocar, digamos, temas complejos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Lo que vamos a elaborar es eso, preguntas sobre esta temática. ¿Cuántas preguntas? 2 preguntas, no 3. Les envié cuando se cortó la sesión, les envié este Word. Entonces, puedes utilizar el Word y transcribir ahí las preguntas. Solo preguntas, nada de respuestas. Solo preguntas. Entonces, haces preguntas de tipo abierto, 2, no 3. Borras esto y dices 2 preguntas de tipo abierto. 2 preguntas dicotómicas. Así. Puedes aquí, repito, está en Word, puedes transcribir y cambiar la pregunta y dejarlo en sí o no, o falso verdadero. No importa. ¿Entendido? ¿Sobre qué temática? Pues aquí está. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has afrontado el COVID en la cuarentena rígida? Este tipo cerrado 2, múltiple 2 y en escala 2. ¿Vamos bien? ¿Entendido? ¿Qué hay que hacer? ¿O hay alguna consulta?
Más bien, necesito confirmación. Si se ha entendido lo que hay que hacer. Sí, le hice solo de la cuarentena, ¿verdad? Sí, esa es la temática. Sobre sensación o forma de afrontar la cuarentena, pero ojo, la cuarentena rígida del año 2020, no la actual cuarentena que básicamente no hay. Ni la segunda ola, ni la tercera ola. Estamos hablando de la rígida, que ha sido durante el mes de abril, básicamente, que ha empezado y nadie podía salir de casa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan de eso. Entonces, estamos hablando de eso. Esa es la primera sensación. En su momento, hay muchas preguntas que uno puede hacer. Entonces, quiero que formulen las preguntas. Por eso, pues, una temática que sea de conocimiento general y de diversidad de respuestas. Pues. Lo que hay que pensar es bien claro qué vas a preguntar. Pero no quiero que pregunten sobre algo trágico, digamos, tu familia ha tenido fallecido o algo así. No, 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 nada de tragedia. Sino hablamos de afrontar y es lo que se siente. Al inicio, ¿no? Se hablan de inicios, cuarentena, por eso no habla de las consecuencias, sino el inicio, cuarentena. Sí, ¿cuánto tiempo vamos a? Porque necesito después que esto me lo envíen. No se olviden, quiero que no se olviden, la asistencia estoy controlando con lo que me envía. Es decir, este envío que van a hacer es su asistencia, porque aquí está todo lo que hemos explicado al principio y parte de lo que estás haciendo. Entonces, enviar esto de forma interna, o al grupo, mejor de forma interna. Ponga su nombre al principio. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, yo estoy pasando desde mi celular, no estoy en la computadora? Perfecto. Una hoja y haces preguntas abiertas, 2. Dicotómicas, 2. Tienes la idea. Entonces, tampoco hay que hacerlo en recuadritos, nada de eso. Los que puedan usar el Word lo utilizan, sin problema. Los que no, en una hoja, las preguntas. Su nombre arriba y lo envían. ¿Entendido? Ahora, como han visto, se necesita pensar muy bien las preguntas. Estamos a 9:30. ¿Cuánto tiempo les doy? Porque obviamente no va a ser toda la clase. ¿Cuánto tiempo nos damos? ¿40 minutos, les parece? ¿Será suficiente? ¿Les alcanza esos 40 minutos? 1 hora, dice. Ya, hagamos una cosa. Voy a darles 50 minutos y a los 50 minutos, o sea, a las, ¿qué hora sería esto? 10:20, voy a habilitar la sesión por si hay algunas dudas que aclarar y demás. Y hasta las 10:30 lo pueden enviar. Directamente por WhatsApp, ya saben, internamente, así como estamos haciendo anteriormente. Y a partir de ahí, a las 10:30 voy a poder continuar con la explicación de cómo tabular esta información. Y cómo se tabula la información. Cómo recopilamos la información. Voy a plantear un ejemplo y lo vamos a recopilar. La recopilación de información no es difícil cuando tienes la información, pero siempre y cuando la pregunta sea, digámoslo así, una pregunta que nos aporte ideas. Entonces sí, porque a los de la central les di 40 minutos y no les alcanzó, la verdad. Entonces 50 minutos es, repito, el tiempo que tienen para trabajarlo, sin un problema. A las 10:20 voy a iniciar sesión, pero hasta las 10:30 pueden subirlo o enviarlo. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, listo. Ya. Formulen entonces la temática, vayan practicando y consultando. Yo lo que voy a hacer es tabular un formulario con preguntas igual para que podamos plantearlo y podamos generar datos para tabular. ¿Correcto? Continuando entonces, una vez que practicamos las preguntas, la forma de plantear preguntas, estamos haciendo aquí un ensayo
de cómo ya, una vez que tienes la pregunta, plantearías, ya sea en un formulario electrónico, o también lo puedes hacer en un Word, imprimir y entregar, ¿no? Para que lo llegue. Que es la mejor forma, evidentemente. Pero ya, dada la situación, los medios electrónicos, la tecnología nos permite también hacer encuestas, aunque no son muy confiables por un tema de que mucho depende quién lo llene y el grado de sinceridad que pongan las respuestas. Que justamente se puede lograr también eso cuando es una encuesta personal, ¿no? Hablas con las personas, se hace la reflexión en el momento y se puede encuestar. Mucho varía, depende quién responda. Si lo hace con sinceridad, puede hacer también mintiendo y responder por responder, ¿no es cierto? Mucho depende, por eso la forma como explicas el propósito de la encuesta. En este caso, hemos planteado dos preguntas de tipo abierto, dos preguntas dicotómicas, de confirmación simplemente, y dos preguntas de tipo cerrado, donde había que seleccionar solo uno. Evidentemente ha sido preguntas planteadas, digamos, un poco a la rápida, pero que tienen un objetivo, que es guiarnos. Vamos a ir viendo ahora cómo se procesan los resultados. Entonces, vamos a ver las respuestas tal cual. El recopilador de datos. Ahí está. No hemos pedido datos del nombre, ni siquiera está el correo, por si acaso. Entonces, de esa parte no tendrían, a ver si hay cierto temor, ¿no?, sobre las respuestas, pero no, el formulario así totalmente abierto. Tenemos la primera pregunta. La primera pregunta decía, durante el aislamiento, ¿cuál ha sido su sensación con respecto al coronavirus? O sea, todos hemos tenido sensación, y esa es una pregunta abierta. Entonces, si planteamos esto, nos dice, durante el aislamiento, ¿cuál ha sido su sensación respecto al COVID? Vendría aquí primero a ser un tabulador de datos. Por pregunta tendría que ser. Aquí, anoto. Durante el aislamiento, ¿cuál ha sido su sensación respecto al coronavirus? Entonces, esa es la pregunta que se ha hecho y ahora vamos a generar las respuestas. Vamos a ver las respuestas y lo que hay que hacer cuando la pregunta es abierta, detectar los patrones de respuesta con mayor frecuencia. Un patrón es una respuesta en común. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Algunos pueden decir, he sentido temor, otros pueden decir miedo, otros pueden hablar de una sensación de, digamos, temor, miedo, otra forma de decir un pánico, algo así. Pero al final, todos estos son casi lo mismo. Es decir, el patrón va relacionado con el temor, el miedo, el pánico. O sea, son sensaciones muy similares. Entonces, puedes fusionarlo en simplemente y decir miedo o sensación de miedo. ¿Entiendes? Entonces, cualquier respuesta que sea temor o pánico o miedo que esté relacionado, simplemente lo condensas en un patrón. A eso se refiere con los patrones, ¿no? Que las respuestas son similares, evidentemente quieren decir lo mismo, solo que lo he hecho con otras palabras. No tengo por qué poner temor como una opción, miedo como otra, pánico como otra. O sea, si al final es una sensación de miedo generalizada, entonces puedo hacer como una especie de conclusión o patrón de respuesta. ¿Se entiende eso? ¿Usted ha entendido en qué consiste generar un patrón de respuesta? Sí, Luisa. Sí, dice. Ya, es más o menos un análisis que cada uno hace, pero según las respuestas. Entonces voy a ir colocando aquí abajo algunas respuestas y según eso vamos a... Bueno, lo tenemos en realidad aquí. A ver, tenemos primero, miedo de que alguien en la familia se enferme. Ya, buscaremos patrones respecto al miedo. ¿La preocupación estará vinculada con el miedo o
o lo tomas como otra variable, como otro tipo de sensación? ¿El miedo y la preocupación van juntos? Alguien dirá, la preocupación es diferente. Ya, entonces lo dejamos ahí, la preocupación. Querer saber qué pasa afuera. Esto es ya un poco a curiosidad, ¿no es cierto? Curiosidad, inquietud y demás. Aquí, preocupación sobre la parte de la economía, ¿vale? Aquí hay un poco de miedo porque la familia se contagie. Esto está relacionado con el primero. El miedo. Entonces podríamos poner acá el miedo o el temor, si quieren. Temor, preocupación, como quieran llamar. Vamos a elegir la palabra correcta, pero ya. Está involucrado con esto. Ya, sí, estamos hablando del miedo, el temor. Preocupación va a ser otra variable. La preocupación. En este caso, por la familia, vamos a poner diferentes tipos de preocupación. Una preocupación en el ámbito familiar. Y en lo económico. Solo estamos haciendo todavía unos patrones, todavía no es el definitivo. Aquí habla del ingreso, aquí habla de, vamos a poner curiosidad, inquietud. Por decir, ¿qué pasa en otros lados? No podíamos salir, ¿no? Había una inquietud, si quieren, relacionada con la curiosidad. Recién vamos a procesar las palabras correctas. Es una primera leída de respuestas. Miedo, está bien. Miedo, se generaliza eso. Tener más cuidado respecto a la bioseguridad. Habría de preocupación. Digámoslo así, una sensación ha sido de cuidarse. Cuidarse. Precauciones. Más ha pensado en la precaución. Ya vale. Estamos generalizando. Bioseguridad. Estrés. ¿Dónde puedo? Precaución. Puedo poner aquí. Preocupación. Estrés. ¿Ya? Estoy de acuerdo con esto. Cuidado de la salud. Precaución en la familia. Inquietud. Cuidarse es aquí. Cuidarse. Ya. Generalizaremos. ¿Qué quiere decir generalizar? Es decir, sacar patrones. Si se han dado cuenta, las respuestas, cuando es una pregunta tipo abierto, van enfocadas siempre a algo concreto. Solo que las palabras que complementan a veces dicen mucho o nos aclaran más una situación. Pero a ver, ¿cuáles son las palabras que podríamos utilizar? Palabras que podríamos utilizar. Para los que hablan sobre miedo, temor y demás. ¿Podríamos poner solo miedo, solo temor o una palabra como no puede ser preocupación o el miedo es diferente, ¿no? El miedo y el temor van juntos, podríamos poner miedo y temor, por decir, o temor por lo desconocido. Sí, podría ser, tal vez para no magnificarlo mucho, podríamos poner temor. ¿Sí? Podríamos poner un temor, o temor y miedo, ¿ya? Que van, como dije, vinculados. Nos vamos a poner esto, temor y miedo. Que para mí es lo mismo. Ya, temor, miedo. 1. Seguimos. Otro. Ya está esto. Había varias respuestas relacionadas con el temor, con el miedo. Había una de inquietud, estrés. Esto va. El estrés, la inquietud. Podríamos poner incertidumbre. Sí, puede ir. Muchos han sentido eso. Una incertidumbre, bueno, una inquietud de querer saber qué pasa afuera, ¿no? Una curiosidad innata.
Tenemos preocupación por la familia, preocupación por la economía y podríamos poner prevención, medidas de prevención, ¿sí? Puede ser eso. Entonces vamos a poner preocupación aquí. Voy a poner inquietud sobre lo que ocurre, preocupación por la familia, preocupación por lo económico. Ya, vamos a ir descartando esto. Inquietud, el estrés, y cuidados y precaución. Aquí podríamos poner algo que generalice, cuidados y precaución. Asumir medidas preventivas, medidas de bioseguridad. Mira, estamos generalizando en 6 categorías de respuestas. Puede haber más, puede haber menos, como dije, cada uno tiene una percepción, pero ahora vamos a medir la frecuencia de las respuestas. Se puede resumir en inquietud, puedo dejarlo así, inquietud, de lo que ocurre, no podemos decir preocupación por la familia, preocupación por lo económico, el estrés, vamos a poner esto, situación de estrés y manejar medidas de bioseguridad. Bueno, como dije, los patrones se van mejorando en función a que tengas clara la idea. A ver, ahora, ¿cómo se tabula esto? Veamos. Aquí tenemos una respuesta que está relacionada con el miedo. Vamos a buscar todos los que estén relacionados con miedo. Preocupación es otra cosa. ¿Ver? Querer salir, que está afuera, regular la falta de ingreso, que algunos familiares se contagie. Estamos hablando de preocupación por la familia, situación de la familia, situación, miedo. En la mayoría, el miedo y este miedo va relacionado con la familia, a lo que estoy notando. ¿Están de acuerdo conmigo? Que ese miedo es el contagio con la familia, no es un miedo diferente. Por ejemplo, yo lo estaba interpretando como un miedo a la muerte o a cosas de ese tipo, ¿no? Al futuro, a lo que me puede pasar, pero más estamos hablando de la familia. Entonces, puedo esto hacerlo de esta manera. Miedo por la familia. Quitar esto y subir. Y solo tengo 5 variables. Que eso es lo que estoy interpretando en función de las respuestas. Veamos. Miedo por cada de familia, ¿ven? La familia. Preocupación, ya, querer salir de fuera. Que algunos familiares, aquí también estamos hablando del miedo. Contagio en la familia. Miedo. Estar con miedo. 4. Cuidados, estrés, cuidado de salud, forma de cuidarnos. Esto es un poco de... Sí, también yo lo veo como preocupación. A ver, ¿a cuál lo llevaría? Que pase pronto. Situación de estrés. Situación de estrés. ¿Cuántas respuestas van con el miedo? Las que he marcado. 4, ¿no es cierto? Entonces aquí pones frecuencia por el miedo, 4. Ahora,
Para el siguiente. Tenemos por una vez miedo, la inquietud. La inquietud. Eso de la inquietud y el estrés lo pondría juntos. Situación de estrés iría con inquietud, manejo ya solo 4 variables. A medida que vayan surgiendo más, lo voy fusionando, porque me parece que está relacionado. Aquí hablamos de inquietud o situación de estrés. Luego acá, bioseguridad, estrés. Cuidado de mi salud, estrés. Situación de estrés. Situación de estrés. Situación de estrés. Aquí miedo aumentado. ¿Ya? Aumentado miedo. Y situación de estrés sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El miedo aumentado 1 y estos son 6. Así está. El último es miedo. Luego tenemos preocupación. Ingresos. Otro tipo de preocupación. Sí. Uno es por lo económico. Y el otro era, solo dice preocupación. Le voy a atribuir a esto. Manejar medidas de bioseguridad es uno. Que es este. Total, ¿cuántas respuestas tenemos? 14. Veamos si aquí estamos 14. 14. Correcto. Entonces, esa es la forma en la que se tabulan las preguntas abiertas. Hay que hacer una categorización, ¿sí? Sacando un parámetro de respuesta, es decir, una respuesta que sea general y que se adapte a las diferentes respuestas. Siempre y cuando estén relacionadas, ¿no? Si no están relacionadas, creas una nueva categoría. Por ejemplo, alguien podría haber dicho miedo a la muerte, digamos. Miedo a que esto ya no va, eso va a acabar con todos, que han debido sentir muchos eso. Pero lo han transmitido a la familia, ¿no? Más se preocupa por la familia, entonces vale, se ha ido en ese sentido ese miedo. Pero otro podría haber dicho es un miedo a, digamos así, miedo a enfermar. Miedo a que me deje secuelas, cosas de ese tipo, ¿no? O no sé, o una fobia, temor a salir. Muchos han generado eso. Otros durante esto han generado una sensación de tristeza. Una tristeza innata, digamos, en el momento, porque ya había un punto en el que no podías ni ver a los familiares que estaban cerca o en otra zona. Entonces, hay muchas sensaciones que se pueden ir dando a medida que tengas más respuestas, se pueden ir aumentando las categorías. Pero por ahora estamos bien. Entonces, tenemos 14. ¿Qué hacemos con estas cuando las respuestas vienen de este tipo? Les dije, lo más difícil de tabular son las preguntas abiertas. Porque entra mucho tu criterio y entra mucho la percepción que tienes. Entonces, he tratado de mostrar más o menos cómo se hace. 14. Tengo 14. Entonces, vamos por categorías. ¿Cuál es la respuesta o el patrón más recurrente? El estrés. Entonces, vamos a poner situación de estrés. ¿Qué frecuencia tiene? 6 respuestas con tendencia al estrés. Siguiente ha sido el miedo por lo que puede ocurrir con la familia. Una frecuencia de 5. El miedo. Luego ha estado sobre el tema económico. Y por último, sobre preocupación, manejo de medidas de bioseguridad. Ya está. Tenemos ordenado. Acaba de venir los 14.
¿Y cómo sacamos porcentaje? Si tenemos 14 respuestas en total y quiero saber cuánto por ciento representa la frecuencia de situación de estrés, ¿cómo saco? ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo saca porcentaje? No sería 14 entre 6, dice. Al revés, en realidad. 6 entre 14. Me sale esto. Multiplicado por 100, me da el porcentaje. 42.86. ¿Correcto? El siguiente. 5 entre 14. 5 entre 14 por 100. 35.71%. Luego tengo 2 entre 14 por 100. 14,29. Y el último, 1 dividido entre 14 por 100, 7,14. Sumado, eso tiene que dar el 100%. Ahí está, 100%. Entonces noten como una frecuencia, como una respuesta que es de tipo abierto, que genera datos cualitativos, cuando lo parametrizas, es decir, cuando generas respuestas tipo patrón, lo puedes cuantificar. Y esa cuantificación lo puedes expresar en datos que te puedan servir para graficar. Por ejemplo, vamos a graficar esto. Vamos a marcar la situación de estrés y los porcentajes. Solo esos dos. Y vamos a ver cómo nos sale una información. Vamos a hacerlo en tipo tortas, a ver. Ya voy a generar así, pero algo más interesante. A ver si me permite. Ahí eso está mejor. Vean esto. Vamos a ver un poco esto. Vamos a poner pregunta 1. Y ahí está. ¿No es cierto? Tenemos que la situación de estrés del número de encuestados, de 14 encuestados, tenemos que el 43% ha manifestado una situación de estrés durante el COVID, durante la cuarentena rígida. Un 36% un miedo o preocupación por su familia. Un 14% preocupación en el ámbito económico, su situación económica. Y un 7% por un tema de manejo de medidas de bioseguridad. Entonces, sí obtienes información, puedes graficar de otra manera también, pero estamos encontrando una forma. Hay muchas formas de graficar. ¿Entendido cómo ha sido todo el proceso de generar información a partir de las preguntas de tipo abierto? ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Sí, Lisa. Sí, listo. Ya. No se olviden que hay otra pregunta de tipo abierto, que eso se les voy a dejar a ustedes. A ver, procesenla y hagan lo mismo que he hecho. Generen patrón, no importa si son 2, 3 parámetros, 4, 5, vean lo que ustedes consideren. Lo que ustedes consideren. Entonces, igual, les va a salir respuestas. Tienen aquí una segunda pregunta. Vamos con el siguiente. Entonces, esto quedaría como un ejercicio, ¿no?, que hay que hacer. Les voy a enviar estos datos y también el Excel para que lo procesen y se guíen. Pero veamos el otro tipo de pregunta. A ver, las dicotómicas. Las de pregunta falso, verdadero o sí o no. Acá tenemos la pregunta dicotómica.
Dice, durante el COVID-19, ¿en algún momento has sentido síntomas que al final no fueron COVID? Entonces voy a poner aquí la pregunta, ¿no? Vamos a poner acá. Durante el COVID-19, ¿en algún momento has sentido síntomas que al final no fue COVID? O sea, has sentido, como dicen, ¿no? Dolor de cabeza, situación dolor de espalda y demás. Has sentido casi similar, pero que al final no fue COVID. Que muchos han debido pasar por eso. Entonces acá la tabulación es diferente. La tabulación es diferente. Vamos a hacer, se hace por cada pregunta, pero como solo estamos analizando la pregunta 1 por ahora, pregunta 1, entonces vamos a tabular la pregunta 1. Ese es el número de encuesta. ¿Cuántos encuestados hay? Vamos a ver. Eran 14, ¿no? A ver. 15 ya son. 14. Está bien, 14. Entonces vamos a ver de las 14 las respuestas. Voy a copiar esto y voy a traerlo acá. Solo por un momento. Son 14. Así están las respuestas. Sí, no, no, sí, ya. Entonces, encuesta 4. Necesito 14 encuestas. Ya, ahí va. Ahí están las 14 encuestas. El primero dice sí. Voy a poner ese sí. El segundo dice no. El tercero dice no. Sí, sí. Aquí estoy. Sí, no, no, sí, sí. Luego viene. Hasta aquí ya está. Sigo llevando las respuestas. Eso es lo que hacemos acá. Es no, está bien. 3 veces sí. 1, 2, 3, sí. 4 veces no. 1, 2, 3, 4 veces no. Y el último sí. Así está. Ya se está tabulado. Todo. Entonces, por cada pregunta tengo que hacer eso, ¿no? La pregunta 1, de 14 encuestados, esas han sido sus respuestas. Y de cada pregunta tengo que tabular lo mismo. Entonces, como son 2 preguntas, la pregunta 1 simplemente lo voy a hacer yo, esta es la pregunta 2. Si hubiera más preguntas, lo aumento, pero son 2 preguntas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Cuantificar. Dígame, ¿cuántas respuestas son sí y cuántas respuestas son no? 7, sí, dice. 7 son sí. ¿Sí? Y no, también 7. Sí. Bueno. Arbitrariamente voy a modificar una respuesta porque eso va a salir 50-50. En total son 14. ¿Ves? Sale 50-50. Claro. Pero arbitrariamente voy a poner al penúltimo sí. Un poquito para distorsionar. Ahí está, 57.1. Excepcionalmente. Si sale 50-50 no hay problema, pero yo quería mostrar que cuando varían las respuestas, entonces también los resultados. ¿Qué significa esto? Que por cada pregunta tengo que tabular y generar mi propio reporte. Es decir, tengo la pregunta 1, donde un 57% ha dicho que sí ha sentido síntomas y que al final no ha sido COVID. Y también hay un 50%, a ver un segundito. ¿Cómo puede ser esto? A ver, 7, 8 entre 14%. Vamos a hacer esto. Voy a convertir a porcentaje. Voy a agrandar un poco más esto. Y voy a
reducir los decimales. Ya sé. 57.1. Y acá es 7 dividido entre 14. 50%. 8 dividido entre 14. Ah, no, aquí lo aumentamos. Decía acá, para las preguntas dicotómicas, analizas primero por pregunta. Y luego, según cuántas personas han respondido, anotas sus respuestas, ¿no? En este caso somos 14, entonces hay 14. Evidentemente he modificado unas respuestas solo para mostrar los resultados que están diferentes, porque justo salía 50-50. Pero bueno, cuentas cuántas respuestas son sí, cuántas respuestas son no, y sacas su porcentaje. Y en función a eso, puedes tener los datos. Es decir, agarras simplemente y lo graficas, ¿no? La pregunta 1, ¿cuánto ha sido? Vamos a insertar, pues entonces aquí el gráfico sería por pregunta. Puedo hacer el de tortas, que es el más común. Vamos a buscar algo más interesante, a ver. Esto ya. Entonces aquí puedes anotar pregunta 1. Sus resultados. ¿No? Sí, un 57% y no un 43%. Ya redondear. Entonces podríamos, vamos a ver si nos deja agregar etiquetas. Podríamos cambiar el color, algunas cosas, sí se puede modificar, pero básicamente es esto. En tortes, a ver, podemos hacerlo también en barras, a ver si sale mejor. Y estas barras, ya, a ver cómo se ve, cómo se puede expresar mejor. Y pongamos esto. Y ahí tenemos. Podemos agregar etiqueta también. Ahí está. Que la pregunta 1, las respuestas de sí han sido un 57,1% y en respuestas que no han sido 42,9%. Sí, se ve mejor el de bases que el de top. En este tipo de preguntas, entonces me quedaría con esto. ¿Correcto? Entonces tendría que hacer de la pregunta 2 lo mismo. ¿Cuánto es sus resultados? ¿Cuánto es sus resultados? No puedo globalizar porque no son la misma pregunta. No puedo totalizar de toda la encuesta. Cada uno tiene su propio relevamiento de información. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este tipo de preguntas. ¿Correcto? Y en las preguntas cerradas, vamos a ver, vamos a ir al formulario nuevamente. Las preguntas cerradas eran de tipo cerrado, la de elección. Miedo al contagio, comportamiento de las personas, el cierre de instituciones. A ver, en las preguntas de tipo cerrado es similar, solo voy a poner el formato, después la siguiente clase vamos a tabular. Y se hace de la siguiente forma. Voy a recopilar la información acá. Vamos viendo. Aquí están las respuestas del 8. Dije que les voy a mandar esto. A ver. Para terminar, veamos esto. Dice, ¿qué es lo que más le impactó de la pandemia del COVID-19? Y ahí nos da varias opciones. Lo que te ha impactado y lo que te ha llamado la atención. Puede haber muchas respuestas. Yo puse solo algunas. Entonces acá vamos a poner qué es lo que te impactó más del COVID-19. ¿Ya? Lo que te ha impactado. Entonces estamos en la pregunta 1.
Todos son pregunta 1. Veamos, según el número de encuestas, son 14. Vamos a poner acá. Sí, 1, 2, hasta el 10, me falta 4. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ya está. Ahí estamos, con 14 encuestas, en este sentido, todas son la pregunta 1. Y aquí tenemos que poner sus opciones. ¿Qué opciones había? A ver. Miedo al contagio, 1, voy a poner acá. Miedo al contagio. Voy a reducir el tamaño. Voy a agrandar esto. Y el tamaño. Miedo al contagio. Ya. Otra. Comportamiento de las personas. Eso es lo que le llamó la atención. En comportamiento de las personas. Vale. Ahí está. Otra opción era el cierre de instituciones educativas. Cómo se han ido cerrando. Ese cambio que ha habido. Vale. Luego tenemos otra opción. El efecto en la economía de las familias. Ya, solo vean eso. Ya está. Esas son todas las opciones que tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tabular en función de las respuestas. Entonces acá voy a copiar las respuestas que hemos obtenido. ¿Qué han seleccionado? Evidentemente solo podía seleccionar uno. En la instrucción debía decir, algunos han seleccionado 2, voy a tomar el primero como la opción válida. No lo he parametrizado, ¿no? Ahí está. Hay una 15ª respuesta. A ver. Sí, ha aumentado alguien más su respuesta. Entonces el último ya no vamos a tomar en cuenta. Estamos trabajando sobre la base de 14. O podemos también aumentar aquí. 15. Listo. Ahí está. Cierre de instituciones educativas. 1. Simplemente anoto 1. Miedo al contagio. Acá sería su respuesta. Comportamiento de las personas. Acá sería efecto en la economía. Acá. Miedo al contagio. Acá. Siguiente. Comportamiento de las personas. Acá. Cierre de instituciones. Ya. Siguiente. Comportamiento de las personas. Se queda ahí. Solo una respuesta es. Si fueran, cuando son 2, pones en los 2, pero en este caso hemos dicho que es de tipo cerrado. Entonces la primera respuesta vale. Siguiente, miedo al contagio. Va a ser la primera válida. Cierre de instituciones. Comportamiento de las personas. Cierre de instituciones. Miedo al contagio. Miedo al contagio. Miedo al contagio. Ahí está. Así se tabula las respuestas de tipo cerrado. Las de tipo abierto son igual, pues, solamente que vas a marcar más de uno. Entonces te va a dar diferentes resultados. Y las de escala son parecidas, solo que aquí pones la ponderación de la pregunta. Es parecido, por si acaso. Por eso lo estamos haciendo con el primero. Ahí está, sumas las respuestas. En total, ¿cuántas son? Vamos a sumar acá. Ya terminamos. Son 15 respuestas, está bien, coincide. ¿Cómo saco porcentaje? Ya hemos dicho, ¿no? 6, el resultado dividido entre el total. Nos da 0.40. Vamos a, multiplicado por 100, nos da el porcentaje. Y en el Excel tendríamos que hacerlo de esa manera. 40%. Siguiente. 6. 4 en este caso, dividido entre 15. 26,7. Luego tenemos otra vez 4 dividido entre 15. 26,7. Y el último es 1 dividido entre 15.
1 dividido entre 15, 6,7. Total, 100%. Listo. Entonces, ¿cómo grafico esto? No, ya tengo los resultados. Simplemente pones pregunta 1 de esta manera. Ahí está. Pones la pregunta y sus resultados. ¿Cuánto sale? 40%. Vamos a anotar acá. Es como un resumen. Esto para graficar ya, ¿no? 26, 26. Así está. Puedes poner también el número de respuestas. Se puede. Vamos a hacerlo así. Pregunta 1. El número de respuestas. En este caso es 6, 4, 4, 1. Ahí está. Listo. El resumen. ¿No? Pregunta 1. Tengo todos sus resultados. Son 6 respuestas y su porcentaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Graficar. Vamos a hacerlo con barras. Voy a insertar un gráfico de barras. Ahí está. Sin mucha complicación, haces doble clic y seleccionas el tipo de barra que quieres. Ya va a estar con esto. Y su porcentaje, ¿no? Ahí está. Un resumen de lo que es las respuestas de tipo cerrado. ¿Correcto? ¿Entendido cómo se procesa la información? Bueno, una de las tantas formas como puedes procesar. Se puede hacer en vertical o horizontal, pero estamos poniendo la estándar, ¿no? Ya uno analiza cómo quiere procesar su información. Y ahí tenemos que el 40% habla de un miedo a los contagios. El 26,7% comparte que le ha sorprendido el comportamiento de las personas durante el COVID, y otro, el cierre de instituciones, también ha sorprendido. O sea, ha sido algo que ha llamado su atención. Y un 6,7% el efecto en la economía, cómo ha tenido efectos en la economía. Entonces, tenemos ahí ya respuestas procesadas según lo que ustedes mismos han respondido. Y eso parte de las preguntas que puedes plantear. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Cómo es? Repito que las preguntas de opción múltiple es similar. Lo que va a variar es la cantidad. Aunque tengas 15 respuestas, puedes tener más resultados. ¿No es cierto? Eso es lo que va a cambiar, pero igual hay que tener cuidado con eso. Esto ya se hace en función al número de respuestas. A ver, por ejemplo, aquí he hecho sobre 15. 15 es mi base. Pero si fueran de opción múltiple, fíjense, a ver, digamos que esta persona ha hecho más de uno, digamos así. Así, noten que ya no son 15 los encuestados, pero las respuestas en total son 18. Entonces tendría que hacerlo con 18. Esa es la diferencia. En el tipo cerrado, ¿cuántas encuestas has hecho? 15, entonces tiene que haber 15 respuestas. Sí o sí. Porque tiene que elegir una. Pero en cambio, en la opción múltiple, no va a haber una, sino va a haber más de una opción que puede elegir. Por ende, puede haber más respuestas que encuestas. Entonces, sumas el número de respuestas y sacas la proporción. Eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que variaría. ¿Vamos bien? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta para César? Entonces, voy a enviarles este Excel y repito, practíquenlo. Va a estar así, tal cual, como lo están viendo. Así mismo lo voy a enviar. Pero ahora hay que procesar la otra pregunta. La mayoría es natural, es decir. Pero hay 3 preguntas. Entonces, procesenlo de similar forma y vamos practicando. Después ya vamos a ver ejercicios para hacer. ¿Correcto?